Elvin, la pregunta por el día de hoy que te quiero preguntar es acerca de el coronavirus, dado a las circunstancias que ha estado pasando y quería saber tu opinión. ¿Tú crees que es algo que fue al propósito o crees que es real y los políticos están abusando de tal epidemia? Pues mira, el coronavirus, eh, el coronavirus es algo que tomó al mundo por sorpresa, ¿verdad? Todos sabemos eso. Eh, lo que hemos estado, el debate que tenemos con el coronavirus es, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora es que si fue algo a propósito, o fue algo deliberado, o fue algo que surgió accidentalmente y personas que estaban que tienen agendas personales políticas Ah, aprovecharon la oportunidad para hacer daño con lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Esa es la pregunta aquí grande, porque ahora mismo hay tremendo debate. Inclusive el gobierno habla de esto, está hablando ahora mismo de esto, y esto está bajo investigación, donde se está preguntando si el coronavirus eh, empezó en un laboratorio o comenzó en un wet market. O sea, un wet market viene siendo en español, un mercado mojado, es que le llaman. O sea, en otras palabras, es un mercado donde clandestino. clandestino, sí, esa es la palabra. Ajá. Y no se sabe, ese es el debate que existe ahora mismo, ¿sabes? La investigación que se está haciendo ahora mismo en cuanto a eso. Ahora, para mí la pregunta más importante de esto no es si fue accidental o si fue a propósito. La pregunta que yo tengo y que muchas personas tienen, ciudadanos en diferentes partes del mundo, diferentes gobiernos, es ¿qué sucedió con China? Que China, el gobierno de la China, permitió que la información no llegara a diferentes partes del mundo. Que inclusive hay pruebas de que China bloqueó la entrada de la ciudad de Wuhan a otras ciudades de la China, a otros estados de la China, pero le permitió el acceso a Europa, a ciudadanos de Wuhan, le permitió acceso por miles a Estados Unidos y a diferentes partes de Europa. Entonces, no solamente eso, hay otras cosas más que están saliendo a la luz, como por ejemplo, cuando salió el coronavirus, hubieron científicos, doctores, que salieron a la luz advirtiendo al mundo del peligro de este virus. Y por alguna razón muchos de estos científicos han desaparecido. Otros fueron callados por el mismo gobierno comunista de la China. Este, hay mucho misterio alrededor de todo esto que está sucediendo. Lo extraordinario de esto es, sin entrar en especulación, es que el gobierno de Estados Unidos, después de ciertos años, logró en estos últimos meses una economía extraordinaria donde Estados Unidos se colocó en una de las economías más crecientes Antes de la epidemia. antes de la Ok. epidemia, como una de las economías más crecientes del mundo. Ajá. Y la economía más creciente en récords. Y por alguna razón aparece el coronavirus y la economía no solamente de Estados Unidos, sino la economía del mundo baja, y la economía de China volvió a subir al lugar donde estaba primero. Eso crea mucha especulación. Pero lo que sí me sorprende, Iván, es la parte donde, fíjate algo que he notado, y bien importante que la gente note esto, porque recientemente, cuando comenzaron las protestas, por 3 meses teníamos el mundo laqueado. Nadie podía salir a hacer las cosas normales. El mundo se paralizó, la economía se paralizó. Cuando vienen las protestas, cuando comienzan las protestas en la calle, por alguna razón los medios, el coronavirus había desaparecido. Inclusive había gente en los medios
constantemente que se preguntaba, ¿y qué pasó con el coronavirus? Y por alguna razón el coronavirus desapareció de los medios, desapareció de los medios de televisión. Esa parte, ¿tú crees que sí fue planeada por la media? ¿Tú Definitivamente. crees que los medios de comunicación están haciendo daño a la sociedad, en particular de Estados Unidos? ¿Tú crees que es un peligro, como le llama el presidente, falsas noticias o fake news? ¿Tú qué opinas De- de eso? eh, Porque cualquier es persona claro. honesta, cualquier persona seria, Ah, se daría cuenta que todos los medios de Estados Unidos, todo el mundo sabe eh, que observa esto con cuidado. Se puede darle cuenta fácilmente que los medios tienen sus agendas personales políticas y sí están causando daño. Y volviendo a al caso del coronavirus, si notabas en esas 2 o 3 semanas que había la protesta masiva donde pues, recuérdense, y para poner en contexto de lo que estoy hablando, cuando comienza el coronavirus, el presidente declara un paro, laquea al país, o sea, el país se detiene. Los ajá. niños no pueden ir a la escuela, la gente no podía ir a trabajar en muchos lugares, los restaurantes, todo se cerró. Y casi esto sucedió casi en el mundo entero. Ahora, ¿qué sucede? Que de repente, cuando comienzan las protestas de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado en la ciudad de Minnesota, cuando comienzan las protestas, antes de esas protestas había una protesta que era la protesta de de muchas personas que eran republicanos, Sí. personas en diferentes partes de Estados Unidos, que estaban protestando porque había estados, mayormente demócratas, que no permitían ni que las personas cortaran el pasto de su grama. Wow, sí. Entonces sí, hubieron personas que fueron llevadas, arrestadas, solamente por recortar su grama o por estar en el parque jugando con sus hijos, en el parque, ¿verdad? Entonces mucha de esta gente se dieron de cuenta que, por ejemplo, tiendas como Walmart, Home Depot estaban abiertas y habían montones de gente en estas tiendas, pero sin embargo, otras cosas estaban cerradas. Claro, eso se entiende. Y yo creo que sí, ¿sabes? Necesitamos tiendas abiertas en los Estados Unidos. El problema no es ese, el problema es que mucha gente se lanzó a la calle a protestar. Cuando se lanza la gente a la calle a protestar a la calle por estas ciudades, por Ajá. reglas injustas que había en estos estados, de repente los medios se volvieron en contra de estos republicanos, de estos millones de personas que se lanzaron a la calle diciendo lo que se veía en todos los medios, en CNN, en NBC, en Time Magazine, en todos lados lo que se veía en los medios sociales era que esta gente están contaminando, causando más daño en el país al lanzarse a la calle a protestar. Ujú. Pero de repente, cuando comienza la protesta de George Floyd, En silencio, todos. de repente el virus desapareció. O sea, hubo un silencio, el virus. Y había gente que se preguntaba, ¿y qué pasó? Entonces el virus desapareció. Pero ¿qué sucede? Ahora vienen las elecciones de Trump contra Biden. So, vemos como vemos como ahora, de repente, cuando el presidente Trump decide comenzar sus rallies, o sea, Sus sus campañas campañas. políticas, ahora de repente todos los medios lanzan otra campaña masiva de cómo el coronavirus Se está está. tomando control de Estados Unidos cuando se acabaron las protestas. Pero en el medio de las protestas, ni una noticia. Yo quiero retar a alguien que me hable, que me encuentre una noticia en el internet donde sale uno de estos canales. Quiero retar a alguien que me la envíe, por favor. Que me envíe una noticia donde durante las protestas, alguno de los medios liberales se preocupaba del coronavirus. Porque no lo va a encontrar. No va a encontrar ni una. Ahora, sin embargo, cuando comienza el rally, fíjese cómo uno nota, cómo la media, Sí. cuando comienzan los rallies de Trump, de repente, ahí están las fechas de los videos. Te puedes dar de las Ah, noticias. Te puedes dar de cuenta. Cuando comienzan estas campañas, de repente el virus comienza de nuevo en Estados Unidos. Y la gente ahora de nuevo está alarmada, quieren cerrar el país y están tratando de empujar para que las elecciones sean
por votos, votos de correo, ¿verdad? O sea que antes del movimiento de Black Lives Matter, lo que está pasando ahora, las protestas, am, la destrucción masiva que estaban haciendo, nunca hubo ningún reporte de el coronavirus, de la epidemia. Pero ahora está muy de moda el Black Lives Matter. ¿Qué quiere decir? Solo las vidas morenas importan. No solo que las, no, solamente, no, deja corregir. Las vidas de los morenos importan. De los afroamericanos. Las vidas de los afroamericanos son importantes. Sí. ¿Tú qué opinas de ese movimiento? Porque yo veo muchas acusaciones de racismo que ha habido en contra de las personas que no están de acuerdo con el Black Lives Matter. Bueno, mira, Iván. Primero hay que notar varias cosas de este movimiento. El movimiento está proclamando que el racismo todavía existe en los Estados Unidos. Es un problema bien grande en los Estados Unidos. Sí. O sea, ellos le llaman en inglés systematic racism. O sea, en español viene siendo un racismo sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Pues descifrar eso está un poquito complicado, pero en sí lo que... No complicado de que tú no puedas, complicado de que a ellos se les hace sí, difícil. ellos se les hace difícil explicarlo porque... Y les voy a explicar por qué. Porque, fíjese, el aclamo de Black Lives Matter es que existe racismo en Estados Unidos y que existe mucho prejuicio de las policías, mayormente blancos, en contra de personas afroamericanas. Y esto está en todo el país y esto tiene que acabarse y tenemos que marchar en contra de esto. Y todo esto comienza... es bien importante que la gente entienda que Black Lives Matter ya existía antes de la muerte de George Floyd. Este movimiento ya existía. Sí. Pero por alguna razón, cuando llega cuando sucede la muerte de George Floyd, el movimiento toma mucho más auge. Inclusive ahora el movimiento Black Lives Matter tiene un poder político. O sea, tiene un poder político extraordinario. Entonces, lo que es notable del movimiento Black Lives Matter es que el aclamo que están lanzando hacia los medios es que existe mucho racismo. Primero, si esto fuera cierto, la pregunta que yo tengo para la gente y para los latinos, para las diferentes personas que nos están escuchando, la pregunta mía es, si usted sale a la calle, sale a cualquier restaurante de Estados Unidos, vamos a poner, porque nadie está negando, Iván, nadie está negando de que existe personas racistas en Estados Unidos. Claro, existen personas racistas, existen personas que... Sí, siempre ha existido. Y siempre va a existir personas que detestan a la mayoría, sí, y no a la minoría. En Estados Unidos, en todo el mundo es que existe el racismo. Ok, hay dos cosas, o sea, hay dos cosas que hay que tomarlas aparte. Una es el aclamo de racismo y como ahora le llaman la esclavitud. Primero, la esclavitud fue abolida hace más de 100 años atrás. Eso es bien importante. Porque estos reclamos que hay de esclavitud, es bien importante que la gente entienda esto, porque en el mundo, antes de que Estados Unidos fuera creado, existía esclavitud global. Era una práctica que existía en todo el mundo entero. En Asia, en África, está en la historia, en Europa. Esto existía hasta en los tiempos bíblicos. Era una costumbre que existía, que se practicaba en el mundo. ¿Y quién comenzó esto? Fueron los mismos afroamericanos. Comenzaron a vender a sus mismos compatriotas africanos. Comenzaron a vender a su propia gente a otras personas con poder y con dinero en ese entonces. Ajá. Luego comenzaron a vendérselo a diferentes partes del mundo. Pero donde fue más notable fue, si usted mira, en los países árabes se practicaba
la esclavitud. Inclusive, la palabra, se me olvidó cuál era la palabra, pero el nombre que los árabes le tienen a una persona de color negra, de color tez negra, Ajá. es sinónimo de esclavo hasta el día de hoy. Es sinónimo de esclavitud. ¿Sabe? La palabra, cuando se refieren a un moreno en tiempos modernos, esa palabra viene de esclavo. La esclavitud existía en la India, existía en todos los países, en la China, existía en todos los países de la antigüedad. Es bien importante que la gente entienda esto, porque cuando la gente se refiere a la esclavitud como algo que viene de la gente blanca, como algo que viene de la raza blanca, esto no fue originado de la raza blanca. ¿Sabes? Esto fue originado desde mucho antes que los blancos tomaran control de los africanos que vinieron de África. Lo que sucede es que los blancos, especialmente en el tiempo de España y del Reino de Inglaterra, comenzaron a trasladar africanos como esclavos a diferentes partes del Nuevo Mundo. Y ahí es donde la historia lo hace más notable. Cuando estos esclavos africanos vienen hacia Estados Unidos, Ajá. ya había un movimiento en Inglaterra que querían eliminar la esclavitud. Y estos movimientos fueron de gente blanca. Fueron blancos que estaban opuestos durante toda la historia a la esclavitud. O sea que ha habido dos grupos de blancos, aquellos que han comprado a Exactamente. esclavos y el otro grupo que se oponía. Que se oponía. ¿Tú crees que cuando los liberales se refieren a white people, que generalizan y ponen a todos en un grupo, ¿tú crees que es correcto que hagan eso o es incorrecto? Yo creo que es algo es incorrecto. Es una generalización. Yo voy más allá. Yo creo que eso yo lo categorizo como racismo. Cuando una persona culpa a toda una raza por lo que hizo un grupo de personas. Y otra cosa bien importante, que como era una costumbre en el mundo, mucha gente de poder seguía la costumbre, ¿no? Y no estamos justificando esa práctica, pero era algo común. O sea, era algo común en el mundo de aquel entonces. Hubo mucha gente que no estaba de acuerdo. Y bien importante que la gente entienda que los que comenzaron el movimiento para demoler la esclavitud, esto comenzó en Inglaterra por cristianos, hombres blancos cristianos, comenzaron este movimiento. Cuando este movimiento comienza, tomó mucha posesión. Muchas de estas personas blancas perdieron su vida defendiendo, oponiéndose a la esclavitud. Porque la esclavitud era algo que generaba mucha economía en el mundo antiguo. Sí, sí. Cuando este movimiento comienza, nace Estados Unidos. O sea, en medio de esta pelea nace el país de Estados Unidos. Entonces, en el nacimiento de Estados Unidos, ya las personas que estaban formando esta nueva nación ya tenían en su mente eliminar esa vieja historia de miles de años de esclavitud. Sí. Cuando la gente dice que América tiene una historia fea, yo quiero corregir a todas esas personas y decirles que al contrario. América fue el primer país en eliminar la esclavitud. Fue el primer país que le hizo frente a esta práctica inhumana que existía por mucho tiempo. Estados Unidos, y Abraham Lincoln fue el presidente que eliminó a la esclavitud. Entonces, no solamente fue el primer país en eliminar la esclavitud, el racismo del cual mucha gente ahora se queja, del racismo que existe. Es bien importante que la gente mire hacia atrás, porque el racismo que existía hace 100 años atrás, donde una persona afroamericana no podía ni entrar a un restaurante a usar el baño, ¿verdad? Y eran colgados. Había muchas personas que eran racistas, porque tenían ideas racistas de que la clase negra era una clase baja, eran como animales. Inferiores. Eran inferiores. Entonces, eso se practicaba.
gracias a Estados Unidos, a personas que lucharon junto no solamente desde Abraham Lincoln para acá, sino en el tiempo de Martin Luther King, hubieron muchos blancos, muchas personas blancas, de raza blanca, que perdieron sus vidas protestando en contra del racismo. Porque eran mitad y mitad. Y por eso, y que la gente entienda que la guerra civil que hubo en Estados Unidos fue generada por este mismo problema. Y muchos blancos perdieron sus vidas defendiendo Qué irónico, al movimiento ¿verdad? antirracismo. Qué irónico que nadie habla de esto. Nadie hace conciencia de que muchos blancos perdieron su vida por defender los derechos de los afroamericanos. Sí, solamente ponerme la historia. Por ejemplo, cuando veo a profesores de universidad hablando de lo malo que era Cristóbal Colón, lo malo que fueron los ingleses, lo malo que fueron los judíos cuando conquistaron su tierra, eliminan la otra parte de la historia. Entonces, el problema es que la historia nosotros tenemos que mirarla completa. Porque primero, no sabemos qué sucedió en la historia. Entonces no podemos ir atrás y juzgar a estos caracteres por cosas que hoy día se enseñan. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, lo que se enseña en los medios y en las universidades es que Cristóbal Colón vino y porque era ambicioso por tener mucho dinero y vino acá a esta tierra nueva, quería conquistar esta tierra. Él quería matar a todas las personas que eran indios y por culpa de él no existen indios. Eso es lo que se enseña hoy día. Y es una enseñanza completamente errónea. ¿Tú cuál crees que es la agenda de todo eso que hay? ¿Tú crees que...? Porque también ahora, muy recientemente, estaban hablando en derivar a la estatua de Jesucristo. El simple hecho de que es blanco. ¿Sí oíste de eso? Sí. ¿Tú crees que es una... yo he oído muchas personas que dicen que eso es el principio de la persecución de la iglesia? ¿Tú crees que No, es...? no Ajá. podría ser, muchos cristianos creen, ¿verdad? Creen que algún día va a haber persecución nuevamente, al igual que los judíos. O sea, al igual que el pueblo judío está por su religión les enseña que en algún día va a haber persecución masiva nuevamente. Ahora, esto que está sucediendo hoy día es otra cosa que es bien notable, porque fíjese cómo la gente debe entender que la historia, a pesar de que contiene cosas negativas, cosas que son quizás horrendas, es parte de la historia del mundo, es parte de cómo nosotros llegamos a este nivel. Y aún de lo negativo, es necesario que nosotros aprendamos para que estas cosas no vuelvan a suceder. O sea, no podemos borrar la historia. Estas cosas tenemos que mantenerlas porque estas cosas son recordatorios de cómo nosotros llegamos a este nivel, cómo nosotros como civilización, como sociedad, hemos logrado vencer esos obstáculos humanitarios de la humanidad, Sí. del mundo, y hemos logrado estar en el nivel donde estamos ahora. So, el eliminar la estatua creo que es algo completamente absurdo. O sea, el movimiento Black Lives Matter y los que están detrás de esto no van a lograr nada derribando estatuas. O sea, no van a lograr nada derribando estatuas. En contrario, mi crítica para este movimiento es que si ellos pensaban que el mundo iba a escuchar la voz antirracial por causa de su protesta, al contrario. Yo creo que al contrario, el mundo lo que está escuchando es que si las minorías estamos actuando diferente. Los afroamericanos se están comportando de una forma irracional cuando están quemando buildings, cuando están entrando a los negocios. Sí, pero no nada más son negros. Hay muchos blancos también detrás de todo Claro, eso. claro, pero cuando vemos un video, Sí, la mayoría de lo que estamos viendo son minorías sí. entrando a los negocios. O sea, cuando vemos a los blancos, fíjate algo de interesante esto, cuando vamos a los blancos, que son los que supuestamente en su mayoría
son compuestos por el grupo Antifa, ¿verdad? Estos blancos tienen ya agendas políticas. Ellos no están entrando a los lugares a robar. Ellos lo que quieren es quemar la bandera, derribar la estatua. Pero lo que estamos viendo, lo cual es algo horrible, lo cual es algo políticamente algo feo también. Pero los videos que estamos viendo en todo el internet de personas entrando a las tiendas, robando, riéndose, quemando, golpeando gente, son solamente de personas afroamericanas. Entonces, la voz que se quería que se escuchara, el mundo lo que está escuchando es otra cosa. El mensaje que este movimiento está enviando al mundo es un mensaje completamente opuesto al cual ellos querían mandar. Todos esos, especialmente esos latinos que están a favor de Black Lives Matter, no lograron nada, no se logró nada. Con esta protesta, al contrario, o sea, la mayoría de las personas decentes en el mundo, las personas que están tranquilas, ya sean afroamericanos, ya sean latinos, ya sean blancos, de la raza que sea, que están en sus casas viendo este show, este movimiento, al contrario, o sea, el mensaje que la gente ahora tiene es un mensaje completamente opuesto a eso. Wow. De verdad, eso es increíble. ¿Tú crees que la izquierda, que son los que están organizando todo eso, ¿tú crees que ellos tengan una agenda política como comunismo? Como, porque de ahí viene el comunismo de muchas restricciones. Mira, Tú, para ir directamente sí, al grano sí. de la respuesta a eso, yo quiero que la gente estudie un poquito de quién es George Soros, ¿verdad? Y gente como este individuo. Son personas comunistas, con agendas comunistas, personas bastante poderosas. Y esto no es ningún secreto. Personas como este individuo, están... ¿Cómo se llama? George Soros. Jorge Soros, en inglés George Soros. Okay. Personas como este individuo son personas bastante poderosas que están en contra de los ideales americanos. Y él en la entrevista, personas como él lo dicen abiertamente. Sí. O sea, su agenda es para mejorar la humanidad, ¿ok? Para mejorarle la humanidad, la calidad de vida en el mundo, en la historia. Personas como esta creen que es necesario eliminar la religión. Sí, sí. Eliminar la libertad de expresión. Ajá. Estamos hablando de ideas marxistas, ideas comunistas. Uh-huh. Esto es comunismo. Sí, sí. Entonces, estas personas, de la forma que funcionan, es que ellos dan mucho dinero. Si usted mira Open Society, Open Society es la misma organización que está detrás de todos estos movimientos que son anticristianos, antiamericanos, antifamilia. Como por ejemplo, Black Lives Matter está fundamentado, está siendo sostenido económicamente por Open Society. Personas como existen en el mundo. Son individuos que están dedicados a desmantelar, o sea, tienen su agenda humanitaria, según ellos. Sí. Pero por alguna razón estas personas no creen en los mismos ideales americanos. O sea, estas personas dan mucho dinero. Personas como George Soros dan mucho dinero no solamente a los medios, sino a los profesores de universidad, porque es donde se indoctrinan a los jóvenes para aprender todas estas ideas. Todo esto que estamos viendo de Antifa, todo esto que estamos viendo, de lo que estamos viendo hoy día, es resultado de muchos años de indoctrinación en los colegios y en las universidades de Estados Unidos. Personas como esta están dando dinero a todos estos grupos que tienen ideas completamente antiamericanas. Por ejemplo, esto de Black Lives Matter, este movimiento es completamente fundado, apoyado económicamente por Open Society, que viene siendo una organización de George Soros. Ellos mismos lo dicen abiertamente, ¿verdad? Él lo dice abiertamente. Si usted va a la página, a la website, ahí lo va a encontrar. Sí. Y no solamente eso, el peligro de esto, de personas como él, inclusive tenemos compañías como Google, Facebook,
Twitter, toda esta compañía comparten los mismos ideales. O sea, donde quieren limitar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, por ejemplo, esto que estamos hablando hoy día, esto que estamos hablando ahora, para mucha de esta gente, esto es peligroso. Esto es peligroso, porque no quieren no quieren que las personas sepan la verdad de las cosas. Claro. ¿Ok? Porque de esa forma pueden mantener el control. Porque la idea original... La idea original de esta persona está fundamentada bajo ideas marxistas. Son ideas completamente comunistas. O sea, lo que estamos viendo hoy día de tumbar estatuas, de silenciar en los medios sociales a las personas conservativas, todo esto esto sucedió hace cientos de años atrás bajo los mismos gobiernos comunistas. Fueron las mismas prácticas, los mismos patrones. Y esto mismo lo estamos viendo hoy día. Por eso es que es muy importante que no callemos, peleemos en contra de esto, porque Estados Unidos es todavía la única esperanza, es la esperanza en el mundo ahora mismo. Es el país que representa la esperanza en el mundo. Nosotros somos la esperanza del mundo. Si nosotros nos volvemos un país comunista, yo creo que el mundo entero quedaría afectado bajo el comunismo, como lo fue hace 100 años atrás, donde con estas mismas ideas comunistas, millones de personas perdieron sus vidas, millones de personas en poco tiempo. Estamos hablando de un proceso de 50 años. Millones y millones de personas murieron bajo gobiernos seculares, donde sacaron a Dios, donde sacaron a la religión, donde eliminaron la libertad de expresión. Todo esto sucedió en el pasado. O sea, fue de la sociedad secular. Porque yo he oído mucho que dicen que religión es la que todas las guerras que ha habido es por causa de la religión. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pero los que dicen de eso, yo quiero que retar a las personas que me dicen eso, porque las muertes causadas por los extremistas musulmanes las sumamos con las muertes causadas bajo el catolicismo, donde el Imperio Romano decidió matar montones de cristianos y judíos. Si las juntamos, no hacen ni 1% de lo que el comunismo hizo. El comunismo mató con Hitler, bajo el gobierno de Mao en China, bajo el gobierno de Stalin, mataron casi más de 100 millones de personas en un pequeño, en un tiempo específico. Y eso no es contando la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso es sin contar eso, que eso fue 46 millones de personas inspirado bajo el comunismo. O sea, que fue motivada por el comunismo. Claro, Hitler no estaba en lo del comunismo, pero Hitler era yo me refiero al mundo secular. Era secular, fueron gobiernos seculares. De que el cristianismo, la religión, es la causante de las guerras. Sí. De tal por cual lo quieren eliminar. Para mi respuesta para eso es esto. Lo que la religión ha hecho en el mundo, bajo el cristianismo, bajo el judaísmo, en el mundo, así los mejores logros que ha tenido la humanidad, que tenemos registrados en la historia, han sido registrados bajo personas cristianas y bajo influencia judeo-cristiana. Pero al decir eso, Elvin, ¿tú no crees que puedes estar ofendiendo a personas que son seculares? Al decir... No, pues no estamos ofendiendo, estamos ofendiendo porque estamos hablando de realidades. Sí, pero, o sea, vamos así rápido. Ellos se ofenden. Sí, claro, se ofenden. Se ofenden porque el problema que existe hoy día, que el problema que estamos teniendo hoy día en América, hoy día en el mundo, con la juventud, con las personas, es que no es tan susceptible a escuchar la verdad de las cosas. Y se ofenden. Entonces, todas sus motivaciones, todos sus ideales están basados en feelings. Todo en sentimientos. El problema es que cuando la persona está basado en los sentimientos solamente, pone su mirada solamente en un aspecto del tema, pero se olvida de lo demás. De la lógica. De la lógica. Lo que hace sentido y las consecuencias que va a traer. De las consecuencias. Por ejemplo, en el tema de inmigración, bien rápido, el tema de inmigración, las personas que están a favor de que no haya un muro, de que cualquier persona pueda entrar a este país, estúpido. Son personas completamente
con ideas absurdas, ¿ok? Porque primero, tiene que haber una separación en todos los países, especialmente en Estados Unidos. ¿Sabe? El que me diga a mí que no tiene que haber una separación, un filtro para que las personas entren, para saber quién entra al país, está loco. ¿Ok? Eso es una. Dos, siempre las personas, cuando hablan del tema, pues claro, todos nosotros nos compadecemos. Todos nosotros nos compadecemos de las víctimas, de las personas que vienen ilegalmente cruzando, claro, ¿sabes? Hay niños envueltos, hay familias envueltas. El problema es que no podemos mirar solamente ese aspecto de la situación. El problema es que estamos mirando a las familias, a los niños que vienen cruzando. Claro. Y claro, y deseamos el bien para ellos y nos sentimos condolidos por estos seres humanos que cuando vienen acá, ICE, el gobierno los atrapa, ¿verdad? Y los pone en cárceles, los enjuicia, lo que sea. El problema es que tenemos que mirar todo el tema completo. O sea, todo el aspecto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el tema de inmigración, o sea, ningún gobierno, ningún país puede esperar que no haya un filtro para que las personas entren. O sea, entonces dejaría de ser país. Sí, pero eso es lo que define un país. Eso es lo que define un país, exactamente. Claro. Entonces lo otro es, para las personas que culpan al gobierno, porque déjame recordarle que bajo el gobierno de Obama, envió más gente, deportó más gente. Sí, todo el mundo lo sabe. Para sus países que el mismo gobierno de Trump. Inclusive, el gobierno, la administración que comenzó con esto de las jaulas, donde los retratos de los niños en jaulas, para que la gente entienda, investigue bien, fue bajo el gobierno y la administración de Obama. No fue bajo la administración de Trump. ¿Ok? So, para terminar con esto, eso es un aspecto de cómo las personas no podemos mirar solamente una parte del tema y olvidarnos del retrato grande de lo que tenemos frente a nosotros. Y hoy día la gente carece de eso. Tenemos que mirar la verdad en todo su aspecto. Bueno, Elvin, pues muchas gracias por la entrevista y continuaremos con estas preguntas, aunque corres el riesgo de ofender. No, y quiero dejar claro que nada de esto que estamos hablando es para ofender a nadie, para ofender ninguna raza. Son cosas que hay que hablarlas. Si no las hablamos, nunca llegamos a un acuerdo, nunca podemos aprender. Porque estas cosas tienen que ser expuestas, ¿sabes? Hay verdades que hay que hablarlas sin ningún tipo de prejuicio. Sí. Por último, los que se ofenden son los débiles. Y para la próxima.